Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que hoy, en su gran amor y bondad, me concede de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa. Pasamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque eres bueno, eres justo, eres santo. Gracias por tu amor y tu bondad, Dios. Ayúdame a ser instrumento en tus manos esta mañana para que tú hagas tu voluntad. Primeramente en mi vida y luego en la vida de cada uno de los oyentes. Toma el control, Dios, de todo este lugar. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo en el nombre de Jesucristo y lo echo fuera de todo este sector, de todo este lugar. Reprendo al diablo y los demonios y toda interrupción que pueda haber en la energía eléctrica o en el internet. Por los méritos de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. El título de la reflexión esta mañana es: haz tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es el acto soberano, libre, voluntario, espontáneo, con un propósito de Dios para expresar y materializar su deseo en todo lugar, en el universo entero, en las personas. La voluntad de Dios en nuestra vida es aceptar, es recibir con beneplácito, con gozo, el deseo de Dios para que hagamos única y exclusivamente lo que a Él le agrada. Jesús, que nunca necesitó pedir perdón por pecado porque no tenía pecado. Jesús presenta una oración modelo para que usted y yo no la repitamos con vanas repeticiones como la hacen los religiosos tradicionalistas, sino que Jesús la presenta como un esquema para que nos demos cuenta de que la voluntad de Dios en los cielos y en la tierra se haga. Este propósito de la oración, primero, es glorificar a Dios. Siempre en nuestra relación con Dios debemos de entender que el deseo, el propósito de Dios es primero. Glorificar el nombre de Dios y pedir su ayuda para que Él haga su voluntad en la tierra, en nuestras vidas. No empieza con nuestras necesidades, sino reconociendo de que Él es bueno, de que Él merece la gloria, la honra, el imperio, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Empieza con los intereses de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que haya paz en la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que se haga su voluntad. Que su Hijo sea glorificado. Que el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, justicia y de juicio. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que se le rinda única y exclusivamente pleitesía, adoración a Él, porque Dios no comparte su gloria con nadie. El nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios prima o prevalece en esta preciosa oración. Nunca vamos a pedir a Dios algo que deshonre su nombre o que vaya fuera de su voluntad. Y el mayor problema de una teología de la prosperidad hoy en día es que quieren hacer de Dios un mandadero. Exigirle a Dios, mandar a Dios, obligar a Dios a que Dios haga lo que ellos quieran.
Y a veces uno hace peticiones inadecuadas, indebidas, fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que encontramos a Jesús orando en el Getsemaní, sabiendo el grado difícil de prueba que estaba enfrentando y lo que le habría de llegar, pero respetuosamente le dice que se haga su voluntad. Vamos a leer la palabra. Mateo 26:42, Jesús en el huerto del Getsemaní ora y dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En otras palabras, es difícil el momento que yo voy a enfrentar con este momento de prueba, pero lo importante, Padre, es que se haga tu voluntad. Allá el salmista en el Salmo 48 dice Jesús, un salmo mesiánico. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa frase la recoge la carta de los Hebreos en el capítulo 10, versículos 5 al 7. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, en el libro de los Salmos. Jesús vivía todos los días haciendo la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, el Señor Jesús dice en el versículo 34, Juan 4:34, Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y dice, entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El deseo de Jesús y la satisfacción que le llenaba todo su ser era hacer la voluntad de su Padre. Señor Jesús no veía hacer la voluntad de su Padre como una carga o una tarea desagradable. Veía el hacer la voluntad del Padre como un alimento espiritual, un alimento para su alma. Hacer la voluntad del Padre se saciaba, era su gozo pleno, no era una tortura, sino un deleite. Por allá dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, el hacer tu voluntad, Dios me ha agradado. Ahora los samaritanos estaban haciendo la voluntad del Padre y hallaban emoción cuando aceptaron a Jesús como el Cristo, el Mesías, el enviado, una mujer de dudosa reputación, casada 5 veces, y el que tenía era el amante, llega a mediodía corriendo a la ciudad diciendo, una pregunta, ¿no será este el Cristo? Me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Una mujer se convierte en una eficaz evangelista para traer a toda una ciudad a los pies de Jesús. Porque dice la palabra, el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Lucas capítulo 11, versículo 2 dice, y le digo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por ahí aparecen algunos atrevidos y contumaces hablando en contra de Jesús, diciendo que Jesús muere frustrado en la cruz porque no logra cumplir sus propósitos. Cuando Jesús le dice a Pilato que su reino no era de este mundo, su reino era estrictamente espiritual. Yo oraría a mi Padre y me mandara legiones de ángeles. Le dice a Pilato. Tú no sabes, le dice Pilato, la autoridad que tengo para soltarte o para condenarte. Y le responde Jesús: ninguna autoridad tendría si no te fuere dado de arriba. Y a partir de ese momento Pilato quería soltarle. Le tenía temor a esas palabras de autoridad. Pero Jesús se enfrenta a un procurador de Roma que era asesino y malvado, pero empieza a temer a Jesús y a su palabra. Pero por amar más el cargo, el dinero, la posición, entrega a Jesús a la muerte. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Estaba haciendo la voluntad del Padre. Encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Vamos a leer ese versículo de la palabra del Señor. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Ahora hay personas que quieren obligar a Dios a que Dios haga cualquier cosa. Y Dios no hace cualquier cosa. Dios hace su voluntad en la tierra. Dios hace su deseo. Allá, profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 25, dice la palabra: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece. Según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú nos perdonaste. En la Biblia encontramos a cantidad de hombres y mujeres que se deleitaron en hacer la voluntad de Dios, reconociendo que aún en la adversidad
Dios estaba obrando para bien de cada uno de ellos. Allá encontramos a un rey, David. Sale huyendo de la ciudad de Jerusalén de pronto. Y en el camino, llorando, descalzo, saliendo del monte de los Olivos y más para allá, un hombre le aparece levantando polvo y diciéndole las maldiciones más violentas que podía un rey escuchar. Se le acerca a un general de su ejército y le dice: mato a este perro que insulta al rey. Y dice David: no, déjenlo, porque sin duda Dios ha permitido o le ha dicho que me diga eso. Si mi hijo que sale de mis entrañas se ha levantado contra mí para quitarme la vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín. David entendía que en la adversidad, aunque de Dios no sale lo malo, porque Dios no tienta a nadie, ni hace maldad, pero Dios permite que la adversidad y que aquello desagradable que es en nuestra vida sea luego adecuado a los propósitos buenos de un Dios justo y santo. David estaba siendo probado para ver cuál iba a ser su reacción en medio de la adversidad. Y aún su hijo, a quien él ama, Absalón, da la orden a 3 generales que no lo maten, que lo traten de manera benigna. Y le dice un general: yo no te entiendo, David. Tú amas al que te aborrece. Sí, porque David era un hombre conforme el corazón de Dios. Dios permite situaciones en nuestra vida para ver cómo vamos a reaccionar. Una enfermedad. Personas que solo viven quejándose día y noche contra la enfermedad y contra Dios. Un problema económico, una traición sentimental, un trabajo del cual nos cierran puertas, una situación desesperante en la cual una persona cae presa. Pero todo eso permitido por Dios lleva un propósito. Dios desea moldear nuestras vidas para que Él cumpla su perfecta voluntad en nuestras vidas. Yo le he dicho a Dios: Dios, los mejores años de mi vida cristiana son los años de prueba que tú permites en mí. El sufrimiento, el dolor y la desesperación, porque en medio de la adversidad tú haces que yo reconozca mi fragilidad, mi incapacidad, y derrame mi corazón delante de ti, te busque cada día más. Porque como el niño depende de su madre, así dependo de Dios en todo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es para Dios sanar un cáncer? ¿Qué es para Dios sanar a una persona que está en coma? Lo hizo con mi hermano, 10 días en coma. En uno de los mejores hospitales en Estados Unidos. Conectado a una máquina que cada día le metía oxígeno y parecía una chimbomba de tan soplado que estaba, de tan crecido, de tanto aire que la máquina le bombeaba oxígeno. Y al 10º día Dios lo levanta de las puertas de la muerte, porque él desciende por un túnel oscuro y él empieza a ver animales que venían sobre él. En medio de la adversidad, en medio de un estado de coma de 10 días, Dios permite que regrese a una normalidad y recuperación. Así que yo escucho y miro peticiones de alguien que está quebrado, accidentado. Para Dios no hay nada imposible. Todo está bajo su control. Y lo que Él quiere lograr en nuestra vida, lo primero que Dios quiere hacer en nuestra vida
es que hagamos su voluntad aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Luego lo demás viene añadidura. Dios te puede sanar cualquier enfermedad, Dios te puede proveer cualquier trabajo, Dios te puede suplir para cancelar una deuda, Dios te puede proveer un esposo, una esposa, Dios te puede dar un hijo, una hija. Dios hace todo lo que Él quiere en su perfecta voluntad. Así que he aprendido estos años de vida cristiana a no angustiarme, a no desesperarme, sino vivir una vida de alabanza y de gozo, porque esa es la vida cristiana, una vida de deleite en Dios. No hay para qué afanarnos y preocuparnos por el día de mañana. Vivamos con gozo el día de hoy. Si Dios te tiene con vida, es porque tiene un propósito en tu vida. Si Dios permite que estés donde estés, es porque Él quiere glorificarse en su vida. Jesús se deleitó haciendo la voluntad del Padre. Encontramos también un versículo en la palabra de Dios que nos llena de gozo. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De su voluntad, el deseo de Dios es que su palabra no regrese vacía, sino que lleve el propósito por el cual Él la ha enviado. Yo no quiero la muerte del impío, dijo Dios, Ezequiel 18:32. Yo no quiero la muerte del que muere. No es el deseo de Dios que nadie se pierda. Pero hay otra realidad. Cada persona decide y escoge el camino y el lugar donde quiere estar. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Porque la gente muchas veces quiere atribuirle a Dios todas las maldades y los problemas y la guerra y la lucha de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? El deseo de Dios de que el ser humano viva en paz, en prosperidad, en armonía, en salud. El deseo de Dios es que el hombre viva en salvación en Cristo. Pero de pronto alguien se enferma porque el ser humano se descuida. El ser humano escoge esa decisión equivocada. Una persona que tiene cirrosis hepática o alguien que tiene enfisema pulmonar es a consecuencia de las decisiones de la misma persona. Tantos años que bebió licor o tantos años que fumó cigarro o tabaco. Esas son las consecuencias. Dios perdona nuestros pecados, pero nosotros tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Es maravillosa la manera como Jesús nos enseña a que le digamos a Dios: Dios, haz tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Porque esa teología que anda por ahí quiere exigirle a Dios todo. Señor, dame una casa de millonario, dame el carro de millonario. Y le voy a contar un testimonio mío. Por muchos años yo le decía: tu palabra dice, Dios, que todo lo que yo te pida a ti tú lo vas a hacer. Sí. Pero lo que yo no sabía es que el paréntesis era: Dios lo va a hacer, pero en su voluntad. Yo no me daba cuenta de eso. Y empiezo a orar a Dios y le digo: Dios, dame un vehículo, dame un BMW, el modelo tal, color tal, de esos que vale $75,000. Y empiezo a orar. Y con los años me doy cuenta que estaba orando de la manera más absurda. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Quería exaltar el ego. Quería exaltar mi carne. Y yo voy a tener lo que Dios en su perfecta y santa voluntad considera necesario que yo debo tener para el trabajo en su obra, para glorificarlo a Él.
y empezaba a hacer oraciones absurdas. Y luego Dios trataba conmigo y empezaba con el tiempo a dejar de orar por esas cosas. Hay personas que le dicen: Dios, dame un hombre casi perfecto aquí, allá. Dame una mujer como una modelo, por esto, por el otro. No. Dios te va a dar lo mejor que Él considera que tú debes de tener. Dios no te va a dar que se mejore tu pie para que vayas a seguir bailando. Dios no te va a dar mucho dinero para que vayas a los juegos de azar a apostar en las maquinitas o en los juegos de naipe o en los dados o en la ruleta. Dios no te va a dar dinero cuando Él sabe que el dinero te puede llevar a una eterna condenación si no sabes administrarlos correctamente. Todo lo que Dios da, lo da sin medida, pero en su perfecta voluntad. No hay manera para darnos cuenta más que a la luz de la palabra cuando es la voluntad de Dios. Decimos que joven murió ese hermano, esa hermana. No, él murió en el tiempo de Dios. Porque si en el segundo siguiente hubiera estado vivo, se pierde. Y Dios sabe cuándo se lleva a sus hijos. De igual manera hay personas que se lamentan y dicen: cuánto me lamento haber conocido a Jesús a una edad tan avanzada, tan adulto. Yo hubiera querido conocer al Señor joven. No. Dios llegó a tu vida exactamente en el tiempo preciso que Él estimó conveniente, que debías de conocerlo para no apartarte. Dios hace su voluntad perfecta. Él nunca llega tarde. Por allá un gigante atrevido, irrespetuoso a los escuadrones del ejército de Israel, salió 40 días, tarde y mañana, a ofender al ejército de Israel. Era Goliat de Gat, un paladín de 6 codos de altura con un guardaespaldas enfrente. Y decía: si ustedes me vencen, nosotros seremos su esclavo, pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros esclavos. 40 días. ¿Cuánto tiempo soporta Dios que la gente escriba en internet ofensas contra Él, o en los periódicos, o en las diferentes redes de comunicación, ofensas contra Él? ¿Cuánto tiempo soporta Dios? Pero el día 40, Dios manda a David y conquista una victoria. Porque David dijo: yo no vengo contra ti con espada, lanza y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios nunca llega tarde. Y por eso es que en esta mañana quiero decirte, estimado amigo y hermano, digámosle a Dios: haz tu voluntad en mi vida, Señor. Aunque sea la prueba, pero permíteme alabarte y glorificarte en medio de la dificultad. Dios te bendiga. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar.